Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Riveros, soy kinesiólogo y en el episodio de hoy vamos a aprender sobre nomenclatura que se utiliza en anatomía. Ahora, ¿por qué es importante aprender sobre la nomenclatura que vamos a utilizar cuando nos referimos a anatomía? Pues para tener un idioma, un lenguaje en común y nos podamos entender y no hayan problemas de comunicación. Es importante que sepan algunas palabras que nos van a dar como una orientación espacial de la estructura anatómica que estamos viendo. Nos van a orientar desde qué perspectiva estamos mirando este hueso. Y por sobre todo, muchas de esas palabras se parecen o las utilizamos nosotros en el día a día, pero para anatomía van a tener otros significados. Entonces, para que este curso sea mucho más fluido y nosotros tengamos más conocimiento respecto a nomenclatura anatomía, tenemos que comenzar por aprender primero que para hablar de anatomía necesitamos comprender la posición anatómica. Y la posición anatómica, y he dicho muchas veces anatomía ya, es esta. Es un ser humano de pie, mirando al frente, con las palmas hacia adelante. Esta es la posición anatómica. Y esta es una visión anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy frente a ustedes, o cuando digo que un huesito o algún músculo está en una visión anterior, quiere decir que ustedes lo están mirando desde esta perspectiva, de frente. Si yo me coloco de lado, esta sería una visión lateral. Y si me coloco dándole las espaldas a ustedes, es una visión posterior. También hay otras visiones, como lo son una visión superior o una visión inferior. Y tienen que comprender eso súper bien, porque cuando, por ejemplo, en osteología, en ese episodio, yo les diga, estamos viendo la escápula desde una visión posterior, ustedes van a decir, posterior es cuando este compita me está dando la espalda. Entonces, claro, estoy viendo el hueso como si lo estuviera viendo desde atrás, por posterior. O si les digo por anterior, como mirándome de frente. Para hacer esto más didáctico y lo aprendan mucho mejor, en uno de mis viajes que hice por ahí, me encontré con esto, con un hueso de perro. Si se dan cuenta, este hueso, si lo miramos desde esta visión, podríamos decir, vamos a enfocar mejor, que esta sería una visión anterior. Esta sería una visión lateral del hueso. Si se fijan, esta sería una visión posterior. Esta sería una visión anterior, o sea, superior del hueso. Y lo contrario, una visión inferior. Entonces, en diferentes visiones que nosotros vayamos mirando estos huesitos, esto es de un perrito, pero evidentemente nosotros vamos a ver los huesos de la cintura escapular. Vamos a poder identificar diferentes estructuras, como por ejemplo acá está el hueso cigomático. Aquí podemos ver como una línea que es donde se articulan. Vamos a poder ver los dientes, esta como escotadura, algunas depresiones. Si nos acercamos mucho más, podemos visualizar, por ejemplo, algunos hoyitos que por ahí quizás van a pasar algunos nervios. Este es de la nariz, por ahí debería pasar el nervio olfatorio. Y así sucesivamente, o sea, cada huesito va a tener diferentes estructuras, diferentes como protuberancias que van a tener diferentes funciones, van a llegar diferentes músculos, estructuras en esa zona. Entonces, es súper importante que entendamos estas cositas, que cuando vemos un huesito y lo describimos en anatomía, podemos verlo por una visión anterior, una visión lateral, posterior, superior, inferior. Y eso mismo para nuestros huesos de la cintura escapular, que los vamos a ir estudiando en los cursos de osteología. Ahora, también tenemos que saber que hay otras palabras que son como para orientarnos espacialmente. Como por ejemplo, yo puedo decir que algo está más caudal, o más cefálico, o proximal, o distal. Lo más probable es que si se los digo, queden con algunas dudas respecto a esas palabras. Para poder entenderlas, necesitamos comprender que si yo trazo una línea en mi línea media, voy a tener mi cuerpo dividido en dos. Por lo tanto, todas las estructuras que estén más cerca de mi línea media, se le va a llamar que está proximal. Y todo lo que esté más lejos de mi línea media, se va a indicar que está distal. Por ejemplo, mi mano estaría distal, mucho más distal que mi hombro. Mi hombro estaría más proximal o medial a mi línea media.
Y también podría decir que esta mano, que está más lejos, está más cefálica o más cerca de mi cabeza que, por ejemplo, de los pies. Que, por ejemplo, está más lejos de los pies, sería lejana a lo que vendría siendo podálico. Entonces esto está más cefálico. Si estuviera más abajo, estaría más podálico. Y por último, para terminar como un poquito de explicar las palabras que vamos a ir viendo como bien a menudo a medida que vaya cursando el curso de anatomía biomecánica de la cintura escapular, quiero que comprendan y entiendan que los huesos en sí tienen diferentes estructuras e irregularidades. Y a estas irregularidades son donde los anatómicos le colocan nombres para poder identificarlas y también identificar qué tipo de estructuras van a llegar a estas zonas. Eso es súper importante, ¿ya? Porque vamos a encontrar irregularidades que pueden ser protuberancias o hendiduras. Como por ejemplo, si llamo a este huesito, vemos que acá tiene una hendidura. Por lo tanto, yo podría decir que esto podría ser, por ejemplo, como una escotadura. O esto, que está como bien planito y que luego sale hacia afuera, que podría indicar que podría ser como, por ejemplo, un tubérculo. O colocarle diferentes nombres a las estructuras óseas. ¿Ya? Cada una va a tener diferentes nombres respecto a las estructuras que llegan, ligamentosas o musculosas. También pueden pasar nervios o arterias que pueden generar surcos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que con esto queden como claros los conceptos que vamos a ir desarrollando a medida que pasa el curso. Espero que le haya encantado mi modelo, este perrito. Y eso, nos vemos en el próximo episodio que va a tratar sobre osteología de la cintura escapular y ahí ya nos vamos de lleno a aprender. Hasta luego.